Pues vamos a hablar de los riñones. Para eso hemos invitado al doctor Enrique Pérez de Castro. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, ya hablamos además de una máquina importantísima en nuestro cuerpo porque al fin de cuentas es el colador de todo, ¿no? Todo. Es ahí, por ahí pasa todo. La depuradora. La depuradora. Bueno, pues el doctor Enrique Pérez de Castro es el jefe de la unidad de litotricia y endourología de la Clínica La Luz de Madrid. Endourología. ¿Qué es la endourología? La urología que se hace por dentro. Ajá. Endo, Vale. interior, a través de vías muchas veces naturales. Vale, fíjate, por dentro trabajan, pero por fuera ya van palpando, porque aquí es donde están los riñones, no a Ahí, esa altura, que en muchas la veces espalda. que se creen que están aquí, pero que están un poquito más arriba. Ahí, justamente aquí. Ahí Donde están. está señalando. Vale, esa es la zona de los riñones y entonces ahí es donde están los filtros, los coladores de los que hablábamos antes. Ahí están. ¿Vale? ¿Qué hace el riñón exactamente? El riñón depura, filtra toda la sangre del organismo, pasa por él, saca todos los productos malos y que se van con la orina del cuerpo. Es la depuradora, como las depuradoras de las piscinas. Es el ejemplo mejor, un colador, una depuradora de toda la sangre del organismo para que esa sangre esté en una situación perfecta de limpieza y que funcione nuestro cerebro y que funcione. Y una todo vez que lo la demás. sangre se queda limpita, los desechos los echa el riñón ya hacia abajo para que En sea forma de orina. al exterior. O sea que un riñón tendría, ¿cuántos? Cientos, miles de coladores, por decirlo de alguna forma. Millones de coladores. Millones de coladores de estos. Pues cuando se obstruye alguno, imagínate. Que hablábamos de la litotricia, que además es una prueba muy avanzada, porque también está bien el que no haya que abrir el cuerpo para hacer la intervención, por lo tanto se va evolucionando y se modernizan esas cosas. Solamente ahora, de momento, como vamos a hablar mucho de la litotricia, quiero que escuchen como unas palmaditas, creo que van a escuchar más o menos. Este es la voz de la litotricia. Muy bonito el ejemplo de la voz de la litotricia, me gusta mucho. Vamos a ver, este señor está ahora mismo quitándose a base de que con ese ruido... De disparos. De disparos, ¿no? De disparos. Los disparos, primero hay diferentes tipos de energía, electromagnética, ondas de choque o piezoeléctrica, y todas van enfocadas a lo mismo, mediante ese disparo deshacer la estructura cristalina de una piedra y convertirla simplemente en arena. En arenita. Ahora lo vamos a escuchar con detalle, sí, doctor, porque vamos a hacer ahora un avance, sobre todo para las personas que vayan llamando por teléfono y hagan las consultas, y también vamos a ver otras noticias de actualidad. Le damos un repaso a la fichita y abrimos la consulta, ¿vale? Pues venga, empezamos por las preguntas. Ya hemos comentado antes que una pregunta que es muy corriente y muy usual es, tengo hipertensión arterial, ¿esto me puede dañar el riñón? Y el azúcar alto en la sangre, ¿también puede dañarme el riñón? Noto dolor en la espalda, ¿qué puede ser? Y me sobra peso y bebo poco. Ahí están todas las preguntas que tenemos. 902404026 para que le resolvamos consultas. Quiero que vean este cuadro. Este cuadro además es muy representativo. Hay muchas veces que escogemos imágenes porque esto ya viene desde antaño. O sea, estamos hablando de los cólicos nefríticos y este cuadro es de George Cruikshank y lo refleja perfectamente en una señora que está dando alaridos porque siente el dolor que estos demonios le están tirando de un lado. Aquí hay otro demonio que tira del otro demonio. Por aquí hay otros demonios ocultos, aquí uno se ve por la espalda, otro chiquitín, otro que salta y otro que tira para allá. Es una representación acertada desde aquella época a los días de hoy de lo que es el dolor de un cólico nefrítico. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que es un dolor muy importante, un dolor además que precisa, el paciente está en movimiento, no hay otros dolores que te quedas en reposo porque parece que en reposo estás mejor. Este no, es un dolor inquietante. Las mujeres siempre han expresado que es un dolor peor que un parto. Hoy con la epidural la cosa mejora mucho, pero la verdad es que es un dolor muy importante, muy importante. Hay gente que ha tenido incluso graves problemas con el dolor, por el dolor puede producir hasta una parada cardíaca. Madre mía. Un dolor, una intensidad muy alta. Pues venga, empezamos entonces abriendo la consulta. Es decir, la función del riñón
que esto lo ven ustedes a través de la ecografía. ¿Me puede hacer la interpretación de lo que vemos aquí? Bueno, esto es una ecografía para ver el funcionamiento del riñón, arterias y venas, y esto es una arteriografía que se inyecta en el riñón y vemos en qué situación están las arterias, en qué situación está la arteria. Los rojos son las arterias, lo azul son el flujo venoso del riñón, para ver cómo está funcionando, y aquí es una sonografía de cómo están latiendo las arterias renales, o sea, todo el flujo que entra y sale, toda la sangre que entra y sale del riñón. Este es un riñón sano que funciona bien. Este es un riñón sano que está funcionando perfectamente, y esto es una arteriografía que demuestra, hace un dibujo de cómo están las arterias inyectando contraste. Cada ramita son las arterias por las que llega la sangre al riñón, la sangre que el riñón tiene que limpiar. Es como un árbol seco. Como un árbol, efectivamente. Y cada ramita de esas lleva un flujo de sangre que llegan hasta esos filtros de los que hablábamos antes, que tienen que limpiar esa sangre para... Esos filtros están en el extremo de esa ramita. En el final de esa ramita, en el exterior, en la corteza del riñón, digamos, en lo que es la cáscara. Ya, ¿no? Y ahí ya vuelve por las venas, claro. Entra por las arterias y sale por las venas. De acuerdo. Entonces, bueno, este es el funcionamiento del riñón. Ahora sí que vamos a ver con Antonio. El caso de Antonio, por ejemplo, que es reincidente porque tuvo cálculos, los ha vuelto a tener, lo hemos escuchado antes, con lo cual vamos a conocer su caso. Millones de españoles tienen piedras en el riñón, que puede generar uno de los dolores más fuertes que existe, el cólico nefrítico. El tratamiento más habitual y más eficaz es la litotricia. Tengo una piedra en el riñón derecho, ya he sufrido varios cálculos anteriormente y el año pasado incluso me tuvieron que operar del riñón izquierdo para extraerme 2 piedras ya de un tamaño considerable. Sí. Dicen que es el peor dolor del mundo. Sí, eso lo puedo certificar. Vamos, desde luego es muy duro el tener el cólico nefrítico. Pasas unas horas muy complicadas y hace 2 años tuve que ingresar en el hospital y me tuvieron que meter calmantes por vena porque ya no soportaba el dolor, sí. Precisamente para evitar que se vuelvan a repetir los cólicos le hacen la litotricia. El primer paso es localizar el cálculo. Por eso se utilizan los rayos X durante todo el tratamiento. Hay que colocar la cruz sobre la piedra. Se trata de un cálculo del riñón derecho del paciente, una vez localizado e introducido dentro de la retícula para fragmentarlo, para poder disparar con las ondas de choque y convertirlo en arenillas. Es un cálculo que tiene una medida de 10 por 10 milímetros, 1 centímetro. Bueno, tenemos al paciente colocado, ahora vamos a acoplar la máquina a la zona que vamos a tratar. Vamos a aplicar un gel para que no dañe al paciente y luego inflaremos la máquina. La litotricia consiste en emitir ondas de choque que se transmiten a través de un líquido. Por eso se llena de agua esta burbuja y se pega a la piel del paciente. Las ondas de choque rompen la piedra. Le ponemos una sedación muy suave porque cada ruido que se oye en este momento es como si le diéramos una palmadita. Una palmadita no duele, pero cuando llevamos ya 1000 palmaditas en el mismo sitio, pues empieza a ser molesto. Y es muy importante que el paciente esté quieto y no se mueva para que la onda le dé justo en la piedra y pueda fracturarse la piedra. Y precisamente aquí está proyectada sobre el riñón y la onda de choque va directamente al cálculo y lo fragmenta. La litotricia es eficaz en la gran mayoría de los casos, pero si la piedra está en el uréter bajo o las arenillas se han atascado y no pueden ser expulsadas, se puede aplicar otra técnica que se realiza en quirófano y con anestesia. Y se complementa con la ureteroscopia. ¿Por qué? Cuando rompemos piedras, las rompemos y estos van a hacer trocitos que en un momento dado pueden atascar la tubería, el uréter. Y necesitamos algo que nos sirva para acceder a ello, movilizarlo o extraerlo. O si quedara algún fragmento mayor, incluso usar láser y fragmentarlo. Por eso la combinación de la litotricia y la ureteroscopia da unos resultados muy importantes. Además, permite introducir una cámara para ver el aparato urinario desde dentro y por fuera, gracias a las radiografías que se están haciendo durante toda la intervención. Y lo que hacemos es el recorrido inverso que hace la orina. Vamos desde la salida hacia el origen y vamos viendo qué es lo que obstruye. Si son fragmentos, podemos con una pinza especial extraerlos o si son de mayor tamaño, incluso fragmentarlos. La medicina puede eliminar los cálculos renales, pero también sirve para prevenirlos. Hoy le enseñamos a evitar las piedras en el riñón.
Eso de la litotricia sí que me gustaría saber cómo se va disolviendo esa piedra por dentro, Bueno, a base pues, de esas la palmaditas. onda de choque lo que hace es que destruye la estructura cristalina del cálculo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un terrón de azúcar, metemos ese terrón de azúcar en el agua. Sí. Han visto que antiguamente era una bañera, al paciente lo introducíamos en una bañera, hoy en día ya no es necesario, simplemente con ese cañón que le ponemos sobre el riñón es suficiente, pero ese cañón lleva todo estar lleno de agua, de líquido. Entonces la onda de choque lo que hace es que va dando golpes sobre el terrón de azúcar y lo disuelve completamente y lo deja en fragmentos mínimos que nosotros, el paciente, puede orinar sin ningún problema, muchas veces sin enterarse, rarísimamente con cólico nefrítico, a veces sí, pero muy raramente, no llega ni un 6%, y librarse completamente de ese cálculo gracias a haberlo fragmentado en fragmentos tan pequeños. Me ha provocado curiosidad lo de la bañera. Antes era una bañera, el paciente lo metíamos en una bañera de agua y le dábamos las descargas, las ondas de choque, se las dábamos dentro de ese agua, porque el agua es el mejor transmisor de esas ondas de choque. Hoy en día lo que hacemos es que el aparato que produce la onda de choque lo metemos dentro del agua y ese agua, ese cañón, se pega contra el paciente con el gel que han visto en la televisión, sí, y entonces la onda de choque atraviesa la piel, el riñón y todo sin hacer ningún daño y solamente daña a la estructura cristalina del cálculo, como han visto el ejemplo con el terrón de azúcar. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí. ¿Para todo tipo de piedras, para tanto de salato cálcico como las de ácido úrico, sirve para todo? Prácticamente solamente hay un tipo de piedras que es rarísimo, que se llama estruvita, que no puede romper el cálculo, pero si no, todos los demás lo rompe muy bien, casi todo lo rompe muy bien, pero depende más que del tamaño de la localización. Ajá. Es decir, si el cálculo está en el riñón o está en el uréter alto, el sistema ideal es la litotricia extracorpórea. Si el cálculo está en el uréter bajo, el ideal es el otro que hemos visto en quirófano, la ureteroscopia, que es un aparato que entra dentro del uréter, como se ha explicado, y que saca o rompe el cálculo. De manera que cada que tiene cosa... que ver mucho la obesidad para la creación de las piedras. Bueno, tiene tanto que ver que en la litotricia famosa, la bañera, cuando era la bañera, había una limitación que un paciente con más de 130 kilos no podía ser tratado con litotricia extracorpórea porque la grúa que tenía que subir al paciente y meterlo dentro de la bañera, que era una camilla grúa, no podía aguantar más de 130 kilos y por lo tanto, si tenía más de 130 kilos, y en aquella época tuvimos varios casos, teníamos que someterlos a un estricto régimen para luego poder hacer las piedras. ¿Y los obesos son más tendentes a la creación de cálculos? También, es decir, en general, sí, en un régimen carcelario muy estricto, en un campo de concentración, la litiasis no existe. Vale. Vamos a ver la estructura del riñón, para ver dónde se forman esos cálculos que ya decíamos antes, que eran a través de unas ramificaciones que hemos visto, hemos definido como un árbol con todas sus ramas. Pues vamos a verlo aquí de una forma El árbol con sus ramas, lo que hemos visto es lo rojo. Ahora lo que vamos a ver es dónde va la orina. La orina se filtra por aquí, cae como las estalactitas en una cueva, cae gota a gota, aquí se recoge en la pelvis renal y ya baja por el uréter. Y aquí, en la cavidad del riñón, por donde va la orina, es donde se forma la piedra. En la pelvis renal. En la pelvis renal o en uno de los cálices, y luego por su peso muchas veces caen al cáliz inferior por gravedad. Entonces aquí, si cae aquí, se obstruye esta parte y se obstruye esta otra. El inicio de la piedra es un poco como el tema de las perlas cultivadas. Las perlas cultivadas... Qué bonita la comparación para darle valor. Pero vale menos una piedra, bueno, a veces mucho más. Ellos ponen, la perla cultivada, ponen dentro de la ostra un granito de arena. Y sobre ese granito de arena se va formando la perla. Bueno, pues el paciente, en un momento determinado, ha bebido menos, ha sudado más, la orina va muy concentrada y los solutos hacen de granito de arena, y ese granito de arena se convierte, en vez de una perla, en una piedra. Bueno, ahí se crea la piedra. ¿Y el cólico nefrítico? Es cuando baja la piedra por el uréter. Y entonces, si consigue bajar... Bajando es cuando da el cólico nefrítico tremendo. Y entonces, normalmente hay zonas que son más posibles. La salida, lo que nosotros le llamamos la unión piel-ureteral, es un sitio un poquito más estrecho, se puede detener, y abajo, donde el uréter
pasa por encima de la arteria ilíaca, es otro sitio, como es un pequeño salto que tiene que hacer uréter, es otro sitio donde el cálculo se queda enclavado. ¿Y el dolor por qué se produce? Por sobredistensión. Sobredistensión del uréter. Del todo el aparato urinario. El aparato urinario está diseñado para ser un río de alta montaña. En el momento que ese río de alta montaña se interrumpe por una presa, como es un cálculo o cualquier otra cosa, pero en este caso un cálculo, y empieza a dilatarse, primero, al dilatarse produce dolor, y segundo, al pasar de río de alta montaña a presa, en un río de alta montaña normalmente las aguas son limpias, transparentes y maravillosas. En una presa nunca son limpias, transparentes ni maravillosas. Pues aquí pasa lo mismo. Tenemos llamadas, doctor, que nos llaman desde Madrid. Pilar, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pilar? Pues viéndoles y encantada con lo que veo. Qué interesante, ¿verdad? Qué bien lo explica el doctor, da gusto. Qué bien. Lo que pasa es que me siento un poco, no sé cómo decir, que me parece que lo mío tiene muy poca importancia para todo lo que estoy viendo. ¿Por qué? Mi problema es que yo no tengo sed, que me cuesta muchísimo beber. Llevo 40 años que me están bombardeando, que mínimo 2 litros, que esto, que lo otro. Cuando yo he hecho un esfuerzo horroroso y he bebido hasta 2 litros, no me entraban las sortijas, o sea, no eliminaba lo suficiente. Yo bebo más o menos, calculo que unos 800. Siempre el agua con algo, porque yo me tomo un vaso de agua por la tarde y se me corta la digestión. O sea, el agua a mí no me va. Tomo agua con calcio, tomo jugo de naranja, tomo té, tomo café con leche, tomo lo que sea. Y calculo que con esfuerzo, pues unos 800 así. Pero es que luego creo que no llego a orinar los esos, que orino menos, orino muy... Pero no me duele, no sé cómo decirle, pero me preocupa. Porque siempre que bebas. Claro, a ver qué le dice Enrique, el doctor. Bueno, yo creo que la verdad es que es importante beber. Y el beber es un entrenamiento. Es decir, es como andar. Yo no soy capaz de andar 2 kilómetros o 3. Con entrenamiento es uno capaz de todo. Y cualquier líquido no alcohólico vale. Es decir, no tiene por qué ser agua. Hay gente que el agua no le gusta, y entonces, pero hay muchísimos otros líquidos. Hay tés, hay muchísimos refrescos, hay muchas cosas. Pero beber en una cantidad cercana a los 2 litros al día es fundamental. Yo a las señoras como usted les vendo, entre comillas, el beber agua diciendo que es muy bueno para las arrugas. Pero es que es verdad. Es bueno para las arrugas, es bueno para el riñón, es bueno para muchas cosas. Y tiene que intentar beber porque es muy importante. Que orine más o menos, tampoco se preocupe mucho, porque no toda la orina va por el riñón. Perdón, no toda la orina, no todos los líquidos que el organismo desecha. También van por la respiración, también van por la piel, por el sudor, también van por las heces. Es decir, no todo lo que bebe tiene que salir por el riñón. Pero intente beber, es fundamental. Los que la aconsejan así tienen mucha razón. Díganos, Teresa. Pues mira, la pregunta es por mi marido. Resulta que él es hipertenso. Y la creatinina, cuando se hace análisis de sangre, siempre le da un pelín alta. Y los médicos siempre le dicen, bueno, no tiene importancia. Bueno, sí, está un poquito alta, pero no tiene importancia. Entonces, yo quería saber si realmente no tiene importancia o si puede tener algún problema. Ah, y que esté relacionado con esto también. Bueno, Claro. Sí, la creatinina es un análisis que mide muy bien la función renal. Es decir, hay otro tipo de análisis, pero el más exacto, el más preciso, es la creatinina. Entonces, tener la creatinina un poquito alta, efectivamente, pues hasta 2, por ejemplo, pues no tiene por qué tener mucho problema. Y en una persona hipertensa, pues quizá menos, pero no lo debe dejar. Es decir, la creatinina es un indicador muy importante, y teniendo la creatinina alta se tiene que hacer como mínimo análisis de creatinina todos los años y tenerlo controlado y que su médico le controle, porque es muy importante, y en un hipertenso más todavía.